Welcome to, bienvenidos al especial New Capenna. Ok, básicamente, pues es un vídeo que yo preavisé antes, hace más o menos un día, ayer, de que iba a subir este vídeo, ok. Y bueno, vamos a ser de los primeros en draftear New Capenna. De hecho, estaba ahorrando bastante, he dicho, oro para jugar Draft Premier, obviamente, que es el mejor draft ahora mismo que hay en Mythic Arena, para draftear New Capenna aquí todos juntos, ok. Aquí está, pago los 10.000. Perfecto, vamos al lío, ok, vamos al loro. Lo dicho, New Capenna es una expansión que yo lo único que he probado limitado, así más o menos sellado limitado de ella ha sido presentación, así de simple, ok. Presentación en físico, ya sabéis, tienda local, pues jugarla y punto. Sí que es cierto que es muy diferente, limitado a sellado, pero en general obscura. Aunque tirar para obscura, tirar incluso bichos con confabular suele ser una buena opción. Aún así, si me veis a mejor hacer a veces rare pick de este tipo, de a lo mejor decir pillo a la rara, es porque quiero tener mucho pool de New Capenna, ok, pool nuevo. Pero lo dicho, ahora mismo tampoco está mal el tema de un tesoro, no es una mala idea, ok. Yo lo probé, de hecho, me fue muy bien. Y, oye, es un buen arquetipo. Y luego también Gruul, del estilo Gruul Tesoros. Así que podemos tirar para los dos, ok. Los dos arquetipos están muy bien. Entonces, básicamente tenemos calidad de delincuentes. Devuelve una carta, ok, por cada color. No está mal tampoco. Ok, esto es de reducción. Básicamente reducción es una habilidad que hace que entre con prisa y luego se sacrifique al final del turno, al comienzo del paso final. Yo lo quiero mejor en la batalla con un contador de escudo sobre ella. Y siempre que ataque el otro objetivo controlas, tiene una fuerza de resistencia 4-4. O sea, base 4-4. El tema de los controles de escudo tampoco está nada mal. Es que otro objetivo, removal, siempre suele ser muy útil. Ya lo habéis ensayado. Estoy pensando, voy a coger removal en general, solo por ahora, ¿okay? Solamente por ahora. Ahora mismo no estamos haciendo ningún color, ok, como mucho iríamos a, como lo he dicho antes, Yum. Pero por ahora no vamos a ningún color, ok. Estamos cogiendo aquí un poquito de cartas, piqueando y viendo qué sería lo mejor. Lo dicho, dejadme también en los comentarios vuestro arquetipo, el que os ha ido mejor, el que os gusta más, así de sellado importante. El que os gusta más, ese tipo de mazo y tal, me dejáis en los comentarios, así también, pues lo veo, ¿no? En general, y le echo un ojito. A ver, creo que están tratando un poquito más de la cuenta. Pero creo también algo muy bueno que han hecho, obviamente. A ver, gente, está actualizado la arena, ok, creo que lo sabéis. Y, pues han traído una pequeña mejora que a mí me encanta, que es el tema de que va a ver cuánto te queda en la bóveda, ok. Seguramente después de este draft se añadan algunas cartas a la bóveda, por lo menos espero. Si cogemos más de 4 copias de una carta, seguramente pase. Así que, oye, no es mala idea. Creo que voy a tirar por el rare pick, porque aquí no hay nada interesante por lo que veo, Como sé mucho hacer 4 daños, a bloqueador y ganar 2 vidas no está mal tampoco. Pero tampoco veo mucho aquí, mucha calidad, la verdad. Por lo menos en este pick. Puedo tirar por la rara. Dice, cuando entre el campo de batalla bajo tu control, exhibe la primera carta de la biblioteca de cada jugador con un contador de colección sobre ella. Tiene hasta diferente texto. Vaya textaco. Eso no es nuevo, por cierto. Pues el texto, como no es muy largo, puedes incluso hacer así con el ratón, ok, y ver lo que hay abajo. Una vez por turno puedes jugar una carta del exilio con un contador de colección sobre ella. No, eso no está mal esta carta. Y si fuese creada por una habilidad que controlabas, y puedes usar maná como si fuera maná de cualquier color, ok. Voy a coger la rara, en este caso. Lo dicho, no vamos ahora mismo a nada, así que no se mal. Ok, 2 pegaditos que son imbloqueables. Pone un control más uno sobre el objetivo y sale de fase. Para proteger no está mal, la verdad no está nada mal, de hecho. Lo dicho, ahora mismo yo creo que me llama más el tema de ir a tesoros, ok, hay un tesoros. Sin embargo, pues hay un montón de arquetipos, si se pueden ver. Voy a tirar, obviamente el vídeo se dividirá, por cierto, en dos vídeos. Está muy bien esta carta, de hecho, está muy bien, un buen draft, un buen pick. Este vídeo se dividirá eso en 2 capítulos. Y este será el primero, que será el tema del rare pick sobre todo. Y el siguiente serán las partidas, ¿ok? Es lo que quiero decir. Acribillar, lo he dicho, son muy buenas cartas en general. Voy a tirar para Yun Tesoros, seguramente. Yun Tesoros es un arquetipo que está muy bien, oye, ensellado. Gruul Tesoros, Yun Tesoros. Y por el tema de sacrificar, oye, viene muy bien. Sacrificar bichitos, sacrificar en general tesoro, te dan maná de esa forma, ¿ok? O sea, no está mal, la verdad. Es un arquetipo que está bien, está bastante bien. Incluso podemos tirar para, en vez de Yun, Rakdos Trisur, o que es Rakdos Sacrifice, porque también es un arquetipo muy bueno, que incluso esto no hace falta meter ni verde, ok, con meter eso, jugando Rakdos puedes jugarlo perfectamente, o sea que es una opción. Ok, entra con batalla, se hace una carta que otro objetivo en un cementerio. Si vale exilio, me metes la primera carta de tu biblioteca, luego pon una 10 en tu mano y el resto en su cementerio. Ok, cordón 0-4, el objetivo no puede ser bloqueado este turno. Ahora mismo poquito, hay pocas cartas aquí que me hagan en realidad gracia.
Por 5 un 2-2, siempre que ganes vidas durante tu turno, pon un contador más 1 sobre ella. Y siempre que pierdas vidas durante tu turno, pon un contador más 1 sobre ella. No está mal para que por 5 un 2-2. Vuela, sé que es cierto, tiene evasión, pero no es que me haga mucha gracia ese bicho, la verdad. Entra girado por un 3-2. Bastante más 2+1, pasa un combat trick. Voy a cogerlo. No está mal. Por el 3-2 entra girado, no me gusta nada. 4-4. Por tener un 2-3 que siempre que bloquee una criatura con habilidad de volar. Tiene más 2+0, tiene alcance aparte. Podemos buscar o pantano o montaña, es decir, podemos tirar por dos tipos. Si incluso lo hacemos Rakdos, podemos ir a por dos tipos de tierra, que no está mal. Por dos tipos de tierra que no hacen falta. Está bien, me quedo con ella. Algún trioma, obviamente yo creo que trioma en general la gente lo pica al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si vas a tricolor te da mucha ventaja. Aparte lo puedes ciclar, ya sabéis. Trioma, ¿no? Lo cicla en cualquier momento, en el que tú quieras. Pero eso, si pasa algún trioma sería bien cogerlo, por lo mismo. Creo que tendríamos mucha ventaja de esa forma, mucha ventaja. Sobre todo eso, si fuera Jung, incluso Grixis, iría muy bien en el mazo. A ver, la misma tierra de antes, eso tampoco está mal. El tema de color, ok, aquí impera mucho. Momento objetivo muestra su mano para elegir una carta de criatura, encantamiento, Planeswalker, su igual la descarta. Y el momento objetivo sacrifica un encantamiento. No está mal, esta carta es muy buena, que lo pienso. Es bastante buena, la usas como descarte, como lo que tú quieras, tío, qué buena. Y victimizar uno también está bien. Mira, las dos primeras, aunque una especie de juego de mazo, entre comillas. No lo voy a coger, pero creo que me hacen falta más otras cartas. Tirando a la creativa que estamos tirando. Ok, me ha picado automáticamente. La que no iba a coger, de hecho. Puede ser bloqueado. Debe ser bloqueado si se puede. Amenaza cuando entre en batalla con Fabula. Bastante me. Eso no está mal. Para el arquetipo, lo dicho, da volar y encima pone tesoro cuando entra. Por 3, un 3-2 siempre que otra criatura entra en batalla bajo tu control, ganas una vida. Más 1+0 daño al primero y divina 1. Voy a coger lo mismo a las Aureas, pero mismo pone tesoro cuando entra. En general, vamos a sacrificarlo. Da a volar a un bicho. Y creedme que suele ir bastante bien ese tipo de deck. Primer tesoro es que yo me acuerdo que hacía poner tesoros, pero girados, ¿ok? Cuando ataca, que oye, es interesante, ¿no? Interesante cuanto más. Ahora, cuando ella entra y pega, pone tesorito. Está bien. Vamos a ver. Están tardando demasiado, Pero de verdad, demasiado. Lo dicho. A ver. Lo exilia y crea una ficha de tesoro, no está mal, pero es del cementerio. Cuando ataque otro objetivo contra un oponente puede bloquear ese turno. Y tiene irrupción por 3. Podemos usarlo incluso para el tema de sacrificar. Me quedaré con esta por lo mismo. Ay, mira, qué micrófono. Necesitamos más costes en general, más criaturas incluso, por lo mismo, porque no creo que veamos azul. Así que esto, tenemos que quitarlo. Bueno, podemos jugarlo, lo que pienso. Por lo mismo, tiene un coste alternativo. Podemos jugar incluso si jugamos rojo-negro, podemos jugarlo perfectamente. Uff, muy buen. Madre mía, no entiendo cómo esta carta ha llegado al final, Esa carta nos venía que ni pintada, pero esta carta es increíble en este mazo, tío. Flipante, de verdad, estoy flipando ahora mismo. No sé cómo he sobrevivido. Me encanta. Vale, hacerse de oro, lo mismo. Esto es como propiedad inesperada, pero con un mana rojo menos, que no está mal, de hecho está mejor incluso. No es que me haga mucha gracia esa carta, la verdad. Hacer luchar, removal, mira, esto está muy bien. Luchar y ponemos tesoro. Un buen removal, sin duda. También una gran carta. Vale que no, pero es que por 7 tengo 4 que podemos descartar carta o sacrificar a criatura. Es decir, nos podemos ayudar con ello. Y cuando entra cada oponente sacrifica una criatura, descarta carta y pierde 4 vidas. Es una cartaza, Ensellado es una cartaza, sin duda. Pero aún así voy a tirar por la pelea profesional. Por el que hace luchar, ¿no? Básicamente. Creo que sí. Creo que va a ser sobre todo Rakdos, pero con el Splash, obviamente, ¿no? Será Rakdos con Splash a verde. Es lo más normal a mí, ahora mismo. Jefe de la Forja o la Sombra. Ninguna de las dos está mal, Incluso estos 3 son un gran pick. Sin embargo, el Jefe de la Forja es que viene que ni pintado en el mazo. Viene muy bien. Lo dicho, cuando sacrificamos criatura, hace 2 años a cada oponente. Y bueno, solamente se hace una vez por turno, ¿no? Sin embargo, con 2 de ellos es que es flipante, de verdad. Es que está muy bien esa carta, de verdad, me encanta. Por la ilustración es cosa mía. A ver, no, sin ofender ni nada, pero se parece mucho a Husky, No es coña la ilustración y el tema. Oye, la persona se parece mucho a Husky. El tema de la barbita, oye, solo lo digo. Uf, y tenemos otro aquí, Es decir, tenemos un muy buen pick, la verdad.
Lo siguiente sería pillar cosas para sacrificar, bueno, criaturas que podamos sacrificar de cualquier forma, que sea a lo mejor algún rito de pueblo, entre comillas, ¿no? Que así costa alternativo. Pero voy a pillar el jefe de la forja, me parece. Oye, está bien, ¿eh? El draft está saliendo bastante bien. Nos faltaría mejor eso, pillar criaturas de coste 1, coste 2, rellenar un poquito por aquí. Y lo demás estaría hecho, ¿eh? Estaría en la mano, básicamente. Criaturas para sacrificar y para adelante, así de simple. A ver, murito, no me mola, ¿verdad? Eso está bien, esto es un muy buen pick, lo dije para el mazo. Podemos poner por 3 un 2-1 que nos pone una fichita cuando entra o pone un tesoro, ¿ok? Para lo que queramos, conviene para lo que queramos, la verdad. Voy a cogerlo, por lo mismo me parece un gran pick. Y me parece que ese 1-1, por ejemplo, puede ser sacrificado y vamos a sacarle mucho provecho, la verdad. Voy a ver si robamos alguna... Bueno, si robamos no. Si drafteamos algo también que esté mejor, y eso está muy bien también. Hace 3 daños a cualquier target. Y de hecho no pueden ganar jugadores vidas y no puede ser prevenido, por lo que el contador de escudos se los salta. Está bien. Elige 2 cartas de objetivo contra el mismo jugador, ese jugador sacrifica una de ellas. Eso no está mal. Podemos incluso sacrificar nosotros. En un casual que nos hiciera falta, podemos sacrificar nosotros, ¿ok? O incriminar o llamar a un profesional. Voy a coger e incriminar. Por lo mismo, puede hacernos a nosotros, que oye, puede ser importante, ¿no? El perrete, obviamente, está muy bien, aparte de un tesoro. Podemos sacrificarlo para que dé mana, ¿no? Y cuando sacrificamos a hacer criatura, también saltan las habilidades, los tigres aquí. Necesitamos más de estos, o más jefes de forja, o más criaturas que cuando diga, bueno, cuando sacrifica, o cuando entre esto, hace un dañito. Poco a poco este arquetipo, al fin y al cabo, se compone de criaturas que hacen daño cuando haces X cosa, ¿no? Son sacar, la verdad, me gusta, pero creo que para sellado, no. Para sellado yo no lo cogería, la verdad. Por 4 en el control de otro objetivo, hasta el final del turno, de esa criatura que gana habilidad de prisa, hasta el final del turno, y crea un tesoro, está bien. En serio está muy bien. Y de hecho si podemos sacrificar, es que aquí hay otra cosa que está muy bien. Si esa criatura, por ejemplo, nos quedamos con ella, damos prisa, pegamos y ponemos el tesorito, podemos llegar a sacrificarla, ¿ok? Por ejemplo con un acribillar, victimizando. O sea, me ha pillado la que no era, de hecho, me ha pillado la que no me gustaba. Pero bueno, no pasa nada. Perro dorado. Ha sido una putada porque esa carta sí me gustaba un montón, ¿eh? Espero no perder por no cogerla, la verdad. O sea, me ha cogido automáticamente, ha picado automáticamente. Me ha tenido que picar más rápido. Pero me gustaba mucho esa carta, de verdad me ha jodido un montón el que no la haya cogido. La verdad, bastante, de hecho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por 4 viene a 2, luego roba 2 cartas, pierde 2 vidas. Por 3 un 3-1, que por 5 le exilas a tu cementerio, roba 2 cartas, descarta una carta. Vale, no está mal, al fin y al cabo un coste 3, ¿no? Rellenando esta curva, a mí me vale, la verdad. Sería, esto va fuera, voy a poner fuera del mazo lo que no tenemos maná para usar de color, ¿ok? Eso no lo cuento, pero podemos pagarlo perfectamente con el maná que tenemos, ¿no? Con el color que tenemos. Y esto dice que hace punto de daño cualquier target donde que la cantidad permanente que sacrificaste este turno. Uf, eso está muy bien, eso está muy bien. Podemos victimizar, sacrificar criatura y devolver criatura a la mano. Está muy bien, la verdad. Coste 1, por lo mismo, para rellenar un poquito. Bueno, aquí, lo he dicho, no creo que meta esa carta, pero ahí está. Y búsqueda y captura. De hecho, búsqueda y captura no es que me haga mucha gracia, pero puede estar bien. Vale, irrupción por 4. Podemos sacrificarlo cuando... al final del turno, ¿no? Pagar 2 vidas para lanzar el de tu cementerio santo. Su habilidad de interrupción está muy bien, ¿eh? Vaya cartaza. Vaya pedazo de pick. Lo he dicho en serio, ¿eh? Me encanta, digo en serio. Si podemos jugar todos los turnos desde el cementerio, es una bomba, tío. Es una puta bomba. ¿Por qué? Por 4 ponemos 2 vidas. Que las 2 vidas, bueno, pues me importa más bien poco. Podemos jugarlo. Y bueno, es un 3-2 que vamos a sacrificar, sí. Pero es que en este mazo que trata de sacrificar, viene muy bien, ¿ok? Solamente decir eso. A ver, por eso gran carta. Creo que en construido se puede jugar perfectamente. Turno en el cementerio por 5 de stage mientras haya 5 más valor de mana. Vale, y regresa criatura del campo de batalla. Ok. No es que me haga mucha gracia. Podemos hacer el rar pick o podemos tirar por el cuentacuerpos, que está incluso mejor, sí. No, nada por aquí. No quiero meter esto. Me parece que ahora mismo ensellado no me hace mucha gracia, siendo sincero. Pues no hay mucho para piquear, ¿eh? Por 5 hace 5 puntos de daño criatura o Planeswalker. No está mal tampoco. Creo que voy a picarlo, sí. Y removal. Por eso me voy a quedar con ello, pero tampoco es que... tampoco es para tirar cohetes, la verdad. Vale, me trae -3 y mueve 3 cartas. Ya. Toque mortal, 1-2. Pues cosa mía no está picando los colores. Puede ser, que nos estén picando los colores. +3 y al comienzo del paso final gira esta criatura. Y no se endereza. Bueno.
Más 2 más 0. No hay nada para sacrificar aquí, ¿eh? Nada de nada, la verdad. Como mucho removal, pero hasta ahí llegamos. Poco más. Dice, mira 5. No, no quiero eso. Voy a quedarme removal. Algo es algo, ¿no? No, 5 puntos de daño, no está mal. Esa es la primera carta de tu biblioteca y puedes jugar unas cartas de ese turno. Victimizar 1. Victimizar, sacrificamos. Oye, no es mala idea. Voy a jugar ese turno, que es la putada. Es decir, que necesitamos maná de sobra para jugarlas, eso sí es cierto. Aún así, voy a quedarme por lo mismo, sacrificar, viene bien en el mazo y creo que puede ser de utilidad. Por 1, victimizar 1, elige que otro planificador el objetivo si recibe daño que no sea de combate este turno, le hace 3 puntos de daño y tú ganas 2 vidas. De lo contrario, le hace 1 punto de daño y tú ganas 1 vida. Bastante me. Es como un removal, pero en principio haría un daño. Es que no sé, no me hace gracia por lo mismo. Ya que veo un requisador, me pone tesoro y también podemos sacrificarlo. Dice, cuando muera, exiliamos la primera carta de tu biblioteca y hasta tu próximo turno. No, hasta tu próximo paso final, es decir, final del turno, puedes jugar una de esas cartas. Aquí el perro dardo, obviamente. Por lo dicho, un gran turno 1, un gran pick y es una carta que está muy bien, la verdad. Es una carta que, bueno, pues al fin y al cabo vas a coger y si te hace falta la sacrificas y si no, bueno, pues lo que tú quieras, ¿no? Con ella, pero que está muy bien esa carta. Parece es una especie de RAM también. Combat Trick o unirse a los maestros. Con un coste 5 más, lo mismo para complementar. Empleo forzoso. Menos mal que me he encontrado una copia de esa carta. Me encanta esa carta, de verdad. Ojalá me aparezca otro y la picaré seguro. Antes sin querer, creo que va a ser súper importante la partida, que me piqué una carta que no me gustaba nada. Parecía una puta mierda. No recuerdo cuál es, pero me piqué una carta que no me gustaba. Y era de hecho Grixis. Creo que fue Grixis coste 3. Puede ser esta. Me la piqué en vez de picarme esta carta de aquí, empleo forzoso. De verdad creo que va a ser súper importante porque esta carta tiene una de calidad en este mazo flipante. Tiene una calidad tremenda. Vale, más pick de coste 3. Me gusta, lo dicho, voy a ir quitando aquí las cartas que no voy a jugar, que sé que no voy a jugar. Foragida, bien. No es mala carta, ¿eh? Os voy a decir el por qué no es mala carta. Voy a piquearla, no está mal. ¿Por qué? Porque vamos a meter incluso cosas azules. Miran mal en el mazo. Mira 5 primeras cartas, pon una de ellas en tu mano. Pues no está mal. A unas malas las meteré. Anexa la criatura de tipo de control. La criatura gana dañar primero. Y +1/+1. Destello. Bueno. Pico esto. Y lo que queda. Ok, vamos a ver, gente. Vamos a ver, pero que podemos hacer incluso splashes a algún color especial en específico. Ya sea el azul, ya sea el verde. Los 4 yo no voy a jugar ni de puta coña. Pero vamos a partir de Rakdos. A partir de ahí tiremos o por el verde o a por el azul. Y tengo que ver muy bien a qué tirar. Sería fuera, primero uno que no vale para nada, que no vamos a usar. Eso, fuera. Lo dicho, el azul lo voy a dejar. Por lo mismo puede que lo juguemos. El verde quizás lo retiro un poquito. Voy a tirar también el azul. El azul lo voy a retirar por ahora para ver un poco más el mazo en perspectiva. Fuera de aquí. A ver, eso puede ser. Me voy a quedar con la carta porque puede ser. Podemos jugarla incluso sin necesitar azul. Fuera. Y fuera. Vale, nos quedaría este deck, este mazo por aquí. 17 tierras, hay que quitar obviamente cartas sin lugar a dudas. Creo que había unas pocas cartas que podemos quitar, ¿no? Obviamente hay que verlas. Voy a quitar unas alas áureas. No son tan útiles, la verdad. Voy a quitar un novato de los maestros. Lo siento, suscríbete. La bombardera plasma también es cierto que me rechina un poquito. 5 puntos de daño, no está mal. Unirse a los maestros. No, unirse a los maestros lo voy a dejar. Es un coste alto que está muy bien. Muy bien. Lo dejo por ahí. Bombardera plasma la quito. El cual truncado sí que es cierto que al fin y al cabo es removal. Un perro. Que sí es cierto que el mazo está bien, ¿eh? El mazo está bastante bien. No he picado ni una tierra doble, sí que es cierto, la he visto por ahí, pero no he picado ninguna. Porque creo que en general el mazo se sustenta bastante bien con lo que tiene. Podemos meter azul el splash, ¿no? Esto busca pan. No, y busca isla también. Podemos meter azul el splash y buscar con esto también. No es una mala idea. Robar los archivos. Vamos a quitar.
Tiene victimizar, pero sí es cierto que podemos quitarlo perfectamente. No es que me haga mucha gracia, siendo sincero. Por lo menos en este mazo, en este tipo de mazo. Podemos quitar a Evelyn. Evelyn tampoco me hace a mí muchas gracias. Tiene destello, es la ventaja. Y podemos jugar cartas, podemos darnos ventaja con ella, sí es cierto. Nada más que la voy a quitar. Por 5 no, lo siento mucho, por 5 no lo juego. 41 cartas, se puede quedar con 41 cartas perfectamente. Sin embargo, voy a ver si puedo quitar algo más. Hacemos juego para meter algo azul. Victimizar 1, mira, juego de manos, es que está muy bien. De hecho, más que, mira, voy a meter intercambiar unas palabras y quito robar los archivos. Me gusta mucho más. Victimizar 1. Forajilla también, por lo mismo. Dice, entra con batalla si hace una carta que tú has tipo en un cementerio. Si vale si lo tamaño de una carta, mira las tres primeras. Y luego pon una en tu mano y el resto en tu cementerio. Tampoco hace mal, pero no me hace gracia. Lo digo en serio, no me hace gracia, lo siento mucho. 42 cartas por ahora. Una más. Yo con una carta más que quite, perfecto. Con una carta más que quite, lo veo bien. Conteniente despiadadas, que es cierto que bueno, puede estar muy bien en el mazo. Sí, es cierto. Es que está muy apretado, ¿eh? Está muy apretado, la verdad. Por otro, un K2, -3, -3, ese removal. En fin, al cabo, unirse a los maestros. Voy a quitarlo, voy a quitar una copia. Voy a quitar la que tenía, al fin y al cabo. 41 cartas, está bien, me gusta mucho la proporción que tiene. Son 2 islas más ese buscador de ahí. Y más cada tesoro que vamos a poner con el mazo, ¿ok? Y lo dicho, no sé si probar una partida ahora, ¿ok? O probarlas al siguiente vídeo, ¿ok? Creo que voy a dejar para el siguiente vídeo, lo mismo, para que se quede el hype en el aire. Veis el mazo, veis el deck. Me parece que tiene mucha calidad el deck y me parece que vamos a hacer unos buenos resultados. Sé que mi maldición siempre está ahí, es decir, por muy bien que me haga el mazo, siempre, no sé, cuando estoy grabando me hago muy mal resultado jugando draft, ¿ok? Pero bueno, yo tengo fe de que esa época oscura ha pasado y de que la maldición ya ha cesado, ¿ok? Así que bueno, si queréis ver el mazo, si queréis no perderoslo desde el siguiente vídeo, recordad suscribiros, ¿ok? Bueno, ya sabéis, yo que sé, aquí os dejaré por ejemplo una tarjetita en la cual podéis hacer clic y suscribiros. Podéis comentar, podéis compartir el vídeo porque me ayudaréis mucho, de verdad. YouTube posiciona muy bien a vídeos que son compartidos, vídeos que en los que comentan, un montón de vídeos de estilo, ¿ok? Interacción siempre me premia mucho YouTube, el tema de la interacción. Y bueno, no tengo mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós.